Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a empezar el estudio de una civilización del mundo antiguo. Ya hemos estado viendo el estudio de los mesopotámicos, de los egipcios, y ahora nos tocaría hablar sobre los fenicios, sobre los fenicios. Seguimos en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, recuerda que en el mundo antiguo predomina una relación de producción económica denominada esclavismo. Es decir, hay una cuestión en la cual existe la propiedad privada sobre personas. ¿De acuerdo? Sobre personas. Entonces, en esta historia de la humanidad, en esta historia de la humanidad, nos encontramos a un pueblo que tiene unas características peculiares, tiene una insólita forma de generar riqueza en este momento y es muy diferente al resto. ¿Ves esta imagen? Tenemos ahí a los fenicios. ¿Qué es lo primero que te llama la atención o qué es lo primero que notas? ¿Qué es lo primero que tú puedas decirme que puede caracterizar este pueblo? Profesor, veo que hay barcos. Ok, hay barcos. Muy bien. ¿Qué más? Eh, Profe, ¿podrían realizar la pesca? Puede ser. ¿Qué más? ¿Para qué más podrían servirte los barcos? Muy bien, Yulisa. Están exportando. Están exportando. ¿Y la exportación es parte de qué? Parte del comercio. ¿No es cierto? Parte del comercio. Profesor, entonces, estos fenicios deben ser comerciantes. Exacto. Son los comerciantes del mundo antiguo. Profe, ¿tienen barquitos? Sí. Y por eso son los mejores navegantes del mundo antiguo. ¿De acuerdo? Los mejores navegantes del mundo antiguo. Muy bien. Como todo debemos pensar, entonces, los fenicios, profesor, ya, eran comerciantes, ya, eran navegantes, pero ¿dónde navegaban? ¿En qué lugar se desarrollaron? Muy bien. Tenemos al mar Mediterráneo. Tenemos al mar Mediterráneo. ¿De acuerdo? Todo esto es el mar Mediterráneo. Puedes ver Italia, Grecia, España, ¿cierto? Turquía, ¿no? La zona de Anatolia, por acá está Egipto. Muy bien. Este mar Mediterráneo era considerado el centro del mundo. Lo que salía afuera, mira, este es el estrecho de Gibraltar. Esto que está acá era el fin del mundo conocido. Era el fin del mundo conocido en este momento. Quien dominara, pues, este mar Mediterráneo, definitivamente iba a ser una potencia económica. Voy a repetirte, mira, están Italia, están los griegos, están los egipcios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos varios de las civilizaciones del mundo antiguo ahí, en ese lugar. ¿De acuerdo? En este lugar. Entonces, quien dominara el mar Mediterráneo, pues definitivamente iba a ser una potencia comercial. Muy bien. Ubicación de nuestros amigos los fenicios. Acá, esta franja que ves en verde es el territorio de los fenicios. Es el territorio de los fenicios. Los puntos rojos son ciudades importantes. Nosotros vamos a ver algunas, no todas. Algunas, no todas. ¿De acuerdo? ¿Qué debo recordar de los fenicios? Bueno, ¿qué es lo que voy a recordar? Pero en lugar que te das cuenta que es un territorio pues bastante angosto, bastante pequeño, ¿no? Entonces,
Los fenicios limitaban al oeste con este mar. ¿Cómo se llama este mar? Lo hemos dicho. ¿Cómo se llamaba este mar con el que los fenicios limitan por el oeste? Exacto, profesor. El mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Por el este, con las montañas libanesas. Por el norte, con Siria. Por el norte con Siria y por el sur con Palestina. Por el sur con Palestina. Palestina o Canaán. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces no te olvides, profe, los fenicios limitaban al oeste con el mar Mediterráneo, al este con las montañas libanesas, al norte con Siria y al sur con Palestina. Muy bien, ahí está. Tenemos una ciudad importante. La primera ciudad importante de los fenicios es la ciudad de Biblos. Es la ciudad de Biblos. Ahora, hay que recordar algo de los fenicios. Los fenicios nunca formaron un estado unificado, nunca formaron un imperio. Eran varias ciudades-estado, varias ciudades independientes entre ellas, que compartían pues una misma forma de organización, pero vuelvo a repetirte, no tenían un estado unificado, no había un rey fenicio, sino había un rey de cada ciudad, un rey de cada ciudad. Los fenicios, su origen, se considera que lo más probable es que sean cananeos, que sean cananeos, sean de la región de Canaán, la parte de Palestina, toda esa zona, teníamos a los cananeos. Estos fenicios empezaron a negociar, a comerciar, puesto que ellos vivían en una franja muy angosta, no tenían mucho territorio para poder vivir de la agricultura, la ganadería. Si bien es cierto, si la practicaron, de todas formas no era pues una fuente de recursos muy abundante. Por lo tanto, tuvieron que rápidamente dedicarse pues a la navegación. Además tenían una madera muy buena, ¿ah? ¿Cierto? Una madera muy buena, ¿no? Este es el país, lo que sería hoy el Líbano. Y esta madera del Líbano, muy buena, le servía para comerciar con sus principales, vamos a decirle sus caseros. Profe, ¿quiénes eran sus caseros? ¿A quién le vendían siempre? A los egipcios. Profe, ¿los egipcios qué les daban? Les daban papiros. Les daban papiros. Por eso es que esta ciudad, la ciudad de Biblos, tiene este nombre, del libro. ¿Por qué? Porque acá se comerciaba uno de los principales puntos de comercio de papiro. Uno de los principales puntos de comercio de papiros. ¿Cuáles son las ciudades más importantes de los fenicios? Bueno, tenemos a Biblos como la primera. Esta ciudad de Biblos fue fundada en el 3000 más o menos antes de Cristo y tuvo una duración hasta el 2300 antes de Cristo. Esta fue tal vez la ciudad más importante de los fenicios en este primer momento de su historia, ¿de acuerdo? Otra ciudad que va a ser también importante para nuestros amigos los fenicios, luego va a ser la ciudad de Sidón, luego va a ser Tiro. ¿De acuerdo? Son los tres momentos tal vez más importantes de los fenicios. ¿De acuerdo? De los fenicios. Biblos, Sidón y luego Tiro. Falta una, pero no aparece en este mapa porque está en otro lugar. Entonces, no te olvides, si vamos a decir, profesor, cuál es el desarrollo histórico, vamos a mencionar las ciudades importantes. Biblos, Sidón y Tiro. Biblos, Sidón y Tiro. Muy bien. Ahí tenemos entonces nuestros amigos de Biblos.
Cuando Biblos decae, ¿quién toma el control? ¿Quién toma el control? La preponderancia económica de los fenicios. Sidón, muy bien. Y cuando Sidón decae, ¿quién sería? Tiro. ¿De acuerdo? Tiro. Entonces, no te olvides, ahí está. ¿Ya? Nuestros amigos, los fenicios. Vamos a ver, más o menos, entre el 2000, va a depender. Ya acá hay toda una controversia porque ¿desde qué momento hablamos de fenicios? Bueno, ya importante después del, más o menos hacia el 2000 antes de Cristo, cuando Sidón se vuelve lo más importante, la ciudad más importante, es que hablamos ya de un pueblo fenicio propiamente dicho. La ubicación en las costas del mar Mediterráneo. ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, el aporte más importante de los fenicios, el aporte más importante, lo que tú jamás te vas a poder olvidar, es que son los primeros en crear un alfabeto. Son los creadores del alfabeto. ¿Ya? Son los creadores del alfabeto. Ahora, este alfabeto no tenía vocales, como todas las lenguas semíticas, no anota las vocales. Además, crean la moneda y el crédito. ¿No ves que son comerciantes? Como son comerciantes, proveedor, ¿qué cosas hacen? Empiezan a crear el crédito. Son un gran pueblo de navegantes, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hemos dicho que esta navegación de ir de un lugar a otro son exploradores y son comerciantes. ¿Ah? Traen productos de un lado a otro. Además, también aprenden de, aprenden de estos pueblos que conocen y copian algunas de sus manifestaciones culturales. Los fenicios no tienen un ejército realmente, considerando que su economía y su poder se basan en el comercio. No necesitan estar peleándose con otros pueblos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su organización? Ya hemos dicho ciudades-estado independientes. No hay un estado unificado. Cada ciudad es gobernada por un rey. Tienen sus propias leyes, su propia economía, pero están comunicados entre ellos y tienen manifestaciones culturales similares. ¿De acuerdo? Además, decimos que tienen un consejo real, ¿no? Gente importante que va a aconsejar al rey. ¿De qué vivían? Ya hemos dicho, del comercio, bisutería, telas, especias, artesanías, eh, construían barcos. Básicamente podemos decir que los fenicios tienen una característica principal en esto de comercio. Ellos comerciaban tintes púrpuras. Ellos comerciaban tintes púrpuras. En realidad ahí viene el nombre de fenicios. Tintes púrpuras. Además, hacían el llamado vidrio. Hacían vidrio, el vidrio blanco, el vidrio translúcido, no el de colores, ¿ah? Eso va a venir después. Entonces, de eso vivían nuestros amigos los fenicios. Ellos tenían el famoso tinte púrpura, el vidrio blanco, y eso comerciaban. Su cerámica, bueno, tiene vasijas, platos, hemos dicho el vidrio blanco, hacían objetos con metales, esculturas, sarcófagos, joyas, tenían diferentes tipos de monedas. En cuanto a su religión, eran politeístas. Creían principalmente en los elementos de la naturaleza y en los astros.
Profe, si eran navegantes, ¿cómo se ubicaban? ¿Cómo se guiaban para poder navegar por las estrellas? Por eso es que creían en los astros, para poder guiarse, para poder guiarse. Muy bien. Los fenicios entonces, la navegación, fueron los mejores navegantes del mundo antiguo. La escritura son los creadores del alfabeto. En un momento vamos a hablar un poco más de esto. Comercio, fueron los grandes comerciantes de la antigüedad. Ellos inventaron la letra de cambio, no el crédito. Eran empresas, ¿no? Sociedades mercantiles. Y tenían todo un sistema de comercio, ¿no? Basado básicamente, pues, en concesiones, factorías y colonias. Su embarcación de guerra era el trireme, era una embarcación de 2 pisos que permitía, pues, navegar a alta velocidad. Entonces, la embarcación de guerra de los fenicios era el trireme. Muy bien, como te dije en su desarrollo histórico, tenemos primero la ciudad de Biblos, luego Sidón, luego Tiro, y por último, la ciudad de Cartago. La ciudad de Cartago. Eh, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos dicho que en primer lugar, Biblos es la primera ciudad importante de los fenicios, ¿no es cierto? Y más o menos en el 2300 antes de Cristo, Sidón va a tomar el control y va a tener una hegemonía de poder, ¿no? Comercial de cerca de más o menos 1100 años. Sin embargo, en el 1200 antes de Cristo ocurre algo importante, que es el momento en el cual el bronce tardío termina, que es la invasión de los pueblos del mar. La invasión de los pueblos del mar destruye Sidón, dejando a Tiro como la nueva ciudad importante de los fenicios, la nueva ciudad-estado. En el año 814 a.C. se funda Cartago, una ciudad en África, ¿no? Cuenta la leyenda, el mito, que Dido, una princesa, escapa de su hermano, porque su hermano quería todo el poder, y ella funda Cartago en lo que hoy es Túnez, en África. Por eso es que no salía en el mapa. Por eso es que no salía en el mapa. Y a partir de esta ciudad, pues, se vuelve luego la potencia fenicia, y quien va a sobrevivir y manteniendo, pues, la cultura fenicia. Sin embargo, Cartago es destruido ¿por quién? Por los romanos. ¿En qué año? En el año 146 a.C. En las llamadas guerras púnicas, Roma termina destruyendo a Cartago y termina ahí el desarrollo cultural de los fenicios. Muy bien, en cuanto a la ciudad de Tiro, vamos a nombrar a 3 reyes importantes. Uno que está mencionado en la Biblia, que es Hiram, que se supone ayudó a Salomón en la construcción del templo de Jerusalén. Luego tenemos a Itobal, que mantuvo relaciones con Israel, intentó introducir los cultos fenicios en Palestina. Pigmalión II, que hizo ir a su hermana Elisa, la cual se refugió en la costa norte de África, fundando Cartago. Elisa tiene otro nombre, te lo acabo de decir. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decían? Tenía otro nombre. Y lo acabo de mencionar. Vamos, ¿no te acuerdas? Empezaba con D de Dido.
¿Recuerdas? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, tenemos ahí parte de desarrollo de lo que fueron los fenicios. No te olvides, Biblos primero, Sidón, Tiro y Cartago. No te olvides que Sidón es destruido en el año 1200 a.C. por los famosos pueblos del mar. Muy bien, hablando un poquito de los pueblos del mar, más o menos teníamos esa ubicación en lo que era, pues, en su momento, el mundo antiguo. Los pueblos del mar aparecieron de un momento a otro, nadie sabe exactamente quiénes son, qué hicieron, por qué aparecieron, simplemente empezaron a atacar y destruir todas las ciudades antiguas. Tenemos acá al Imperio Hitita con la capital Hattusa. Esto fue destruido, completamente borrado del mapa. El Imperio Hitita desaparece. Los asirios logran sobrevivir. Biblos cae, hemos dicho Sidón, sobrevive Tiro, caen los cretenses, ¿no? La cultura minoica, y al final llegan a Egipto, pero en Egipto Ramsés III los va a detener, los va a detener. Entonces, las invasiones de los pueblos del mar hacia el 1200 a.C. Ahí tenemos a los fenicios, ya hemos dicho, comerciantes. Hablemos del alfabeto. A ver, ¿qué podemos decir del alfabeto? A ver, más o menos la idea que se tiene actualmente es la siguiente. Los egipcios conquistaron la zona del Sinaí, la península del Sinaí. De ahí extraían recursos. Acá habían cananeos que trabajaban para los egipcios. Los egipcios escribían en jeroglíficos. Normalmente ahí usaban jeroglíficos. Entonces nos dicen que lo más probable, según los datos que tenemos, es que estos cananeos, que eran trabajadores, peones de los egipcios, empezaron a ver la escritura egipcia y empezaron a copiarse de los egipcios. Sin embargo, las palabras eran diferentes, los sonidos podían ser similares, pero los símbolos eran diferentes. Por ejemplo, usaban el símbolo de la cabeza, que en egipcio significa una cosa, pero para los cananeos era la palabra resh, que era cabeza. Entonces, AR empezó a ser usada con este símbolo. Esto se llama la escritura proto-sinaítica. Esta escritura proto-sinaítica luego regresa hacia Canaán, se distribuye hacia la zona de Canaán, y en la zona de Canaán aparece la escritura proto-cananea. Esta escritura proto-cananea no era muy usada, no era habitual, hasta que los fenicios toman esta escritura proto-cananea y crean su propio alfabeto, que es el que ves acá. Luego, este alfabeto fenicio entra en contacto con los griegos lo toman, aparece el alfabeto griego. Ahora, los fenicios, los egipcios, los cananeos no anotan las vocales, es decir, no escriben las vocales, pero los griegos sí. Y los griegos, los sonidos que no tiene su lengua, porque recuerda que los egipcios, fenicios tienen una lengua semítica, mientras que los griegos tienen una lengua indoeuropea, cambian algunos sonidos. Por ejemplo, esta letra de acá, que sería, ¿cierto? Que para los griegos y luego los romanos, los latinos, se convertiría en la A. Sería la A. Esta es la cabeza del buey en realidad. Esta es la cabeza del buey.
Si tú lo giras un poco, sería algo así el símbolo, que no es otra cosa que la cabeza del buey, siendo estos los cuernos, las orejas, que luego gira, mira, gira en el fenicio, y en el griego, ¿no es cierto? Tendríamos la letra alfa, ¿no es cierto? Tendríamos la letra alfa en el griego. ¿Cierto? Que es similar. Entonces, de esa manera, pues el alfabeto fenicio sirvió para que surja el alfabeto griego. El alfabeto griego permitió que surja el alfabeto latino, y del alfabeto latino es que tenemos nosotros, por ejemplo, hoy en día nuestro alfabeto. Entonces, no te olvides que los fenicios son importantes porque son los inventores del alfabeto. Muy bien. En cuanto a su religión, ellos adoraban a Baal. A Baal. Ellos adoraban a Astarte, que es la esposa de Baal. Además, ellos tenían pues un dios principal más fuerte llamado El, que es un dios cananeo, El, ¿de acuerdo? Que ahorita lo vamos a ver en otra forma. Entonces, Baal es el sol, el dios de las lluvias, de las tormentas. Y Astarte es su esposa, la diosa de la luna, ¿de acuerdo? La diosa de la fecundidad. Muy bien, como les decía, acá está Cartago. Los fenicios fueron conquistando diferentes lugares, y va a depender. Tenían lo que se llaman las concesiones, ¿de acuerdo? En la cual ellos llegaban, establecían un lugar de la ciudad en el cual iban a usar como punto de comercio. Luego tenían las factorías, que normalmente lo fundaban en países bárbaros, donde podían realizar el trueque. Y luego en lugares óptimos, ellos tenían colonias, ¿de acuerdo? Tenían colonias. Por ejemplo, esta es una colonia. Esta es una colonia. Entonces, no te olvides, concesiones, ellos iban a una ciudad importante, y se colocaban ahí para poder hacer sus negocios. Mientras que, si era un lugar donde habían llamadas los pueblos bárbaros, ponían una factoría, ¿de acuerdo? Y para hacer trueque con ellos y traer cosas de ese lugar para poder comerciarlas. Y si el lugar era óptimo, instalaban unas colonias, ¿ya? Entonces no te olvides, concesiones, factorías y colonias. Muy bien. Desarrollemos esto rapidito. La cultura fenicia se caracteriza por forma una nación unificada, conquista y explora otros pueblos, comercia con Europa y Asia, conforma un imperio colonial, funda ciudades independientes.